Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenidos a Emilius BGS. El inicio del año 2020 ha sido muy interesante para mí porque hubo un boom muy particular respecto al uso de filtros de imágenes secuenciales aleatorias. Por ejemplo, pudimos ver el filtro de qué personaje de Disney eres, qué tipo de meme eres, 2020 Predictions y cuál será tu próximo destino. Agradezco la mención de Filippo, el creador del 2020 Predictions. Él aprendió de mi tutorial para realizar su filtro y publicó en varias plataformas mi video. Eso me ayudó muchísimo. Gracias, Filippo. Ahora te mostraré la tercera parte del tutorial para que puedas diferenciar tus propios filtros y crear unos mucho más interesantes. Si eres nuevo en SparkArt, te quiero dar la bienvenida. Es hora de seguir creciendo. ¡Comencemos! Abrimos SparkArt desde donde nos quedamos en el último tutorial. Como siempre, dejo los archivos en mi Patreon y te recomiendo que veas mis videos anteriores sobre el tema. En este video aprenderás a agregar delay cuando actives la grabación, es decir, que se demore en desaparecer la primera imagen. También veremos cómo utilizar el efecto en dos personas. Y por último te explicaré cómo agregar un elemento como partículas cuando se detiene la animación. El tema de agregar delay lo había mencionado en mi web, pero sé que no todos entran a mi página por estar en español, así que te enseñaré ahora mismo. Tenemos que agregar los elementos que están unidos a la cámara. Y agregaremos dentro del patch el delay. En duración le ponemos 2 segundos. Y claro, tenemos que modificar el dato en less than, porque eso también afectará a toda la experiencia. Si quiero que la secuencia de imágenes se detenga en el segundo 6, en less than debo bajar a 4. Esta función es totalmente personalizable. Bueno, ahora conectaremos el delay con el pulse y la secuencia 1. Si por alguna razón te aparece error, trata de refrescar el proyecto. ¡Vamos a probarlo! El segundo tip es hacer que el filtro pueda usarse en dos personas, es decir, que la secuencia de imágenes pueda aparecer en varias cabezas. Si se dan cuenta, todo el efecto está dentro del Face Tracker. Vamos a duplicar este Face Tracker para tener dos. Si miras con detenimiento, nuestro primer Face Tracker tiene un tracker Face número 1. Por lo tanto, en nuestro segundo Face Tracker, vamos a cambiar su tracker Face por Face 2. Al duplicar el Face Tracker, también duplicas todo lo que se ha trabajado dentro de él. Encontrarás el Null Object, la secuencia 1 y el otro plano. Te recomiendo que cambies los nombres para tener un mejor orden. Como ves en el patch, no existe ningún elemento relacionado del nuevo Face Tracker. Vamos a hacerlo. Primero, agregaremos dentro del patch la secuencia 1 del Face Tracker 2. Conectaremos los mismos elementos. Ahora nos falta agregar el plano Transition Position dentro del patch. Y lo conectaremos de esta manera. Si tú finalizas tal como está ahora tu proyecto, en ambos rostros saldrá el mismo resultado. Y esto no es lo ideal. Tendremos que modificar o agregar otro Animation Sequence. Por fortuna, tengo disponible otra textura como secuencia de imágenes llamada del 1 al 4. Así que vamos a crear un Animation Sequence. Y en su textura le agregaremos nuestro archivo 1 al 4. Le hacemos algunos ajustes. No nos vamos a quedar solo ahí, pues nuestra segunda secuencia 1 le crearemos un nuevo material donde se alojará la secuencia de imágenes nueva. En la textura del nuevo material agregaremos el Animation Sequence 1, que es el nuevo.
Y por último, agregaremos el Current Frame de Animation Sequence 1 dentro del patch, de esta manera. Lo ideal es que la secuencia de imágenes tenga el mismo número de imágenes para la dinámica. ¡Vamos a probarlo! Por último, vamos a agregar una partícula para que aparezca al detener el segundo determinado. Esto es una coincidencia de tiempo. Como es obvio, agregaré una partícula. Lo puedo agregar dentro de los dos Face Mesh, pero para el ejemplo lo dejaré afuera. Cuando pasen unos segundos, se harán visibles las partículas. Para eso necesitamos primero agregar el delay. Podemos copiar el delay que ya tenemos. Ahora debemos coordinar para que la partícula salga cuando se detenga la secuencia. Mi Random Image Sequence se detiene en el segundo 4.8. Por ello, este nuevo delay tendrá como duración 4.8. Luego agregaremos el elemento visible de la partícula, lo conectaremos y luego podemos personalizar. La partícula puede ser reemplazada por un GIF, un objeto 3D, un mensaje, tantas cosas posibles para que tu idea sea más relevante y diferencial. Espero que te haya gustado este tutorial que agrupa tips interesantes. Recuerda que el usar Random Image Sequence no es solo para crear predicciones, sirve para generar muchos elementos interactivos. Esto es todo por el momento. Emilius VGC se despide. Bye.